Muy buena noche a todas las personas que se conectan desde los distintos rincones de nuestra América Latina, el Caribe y el mundo. Les saluda Gabriela Endara, presidenta de Fundación Vox Populi Ecuador y coordinadora de World Beyond World en nuestro país, Ecuador. Es un honor para mí moderar este espacio de vital importancia para nuestra región. Hoy nos convoca el coloquio virtual Las bases militares extranjeras de Estados Unidos, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y la doctrina Monroe. En un momento donde la soberanía de nuestros pueblos se ve asediada por viejas lógicas de control, este foro busca no solo analizar la teoría, sino motivar a la acción ciudadana para exigir el cierre de las bases militares en el mundo, con especial énfasis en los casos de Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Es importante mencionar que América Latina decidió en el año 2014 ser una zona de paz y hoy vamos a debatir cómo hacer realidad ese mandato frente a la vigencia de la doctrina Monroe en un contexto global marcado por la escalada de conflictos. Hoy nos convocamos ante la urgencia de la paz. Se cumplen 200 años de una doctrina que pretendió tutelar nuestro destino, pero también celebramos una década de la proclama de la CELAC, que nos define como una región de paz. El objetivo de hoy es claro: analizar el impacto de la presencia militar extranjera y motivar la acción global para el cierre de las bases que vulneran soberanías. Es así que para profundizar este análisis tengo el gusto de presentar a tres invitados que viven esta lucha desde sus territorios. Desde Puerto Rico saludamos a Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra, una referente histórica en la lucha contra la militarización de la juventud y el territorio boricua. Desde la Embajada de Cuba en Ecuador, contamos con la presencia de Julio César Crespo, segundo secretario de Asuntos Políticos, quien nos hablará desde la experiencia de una nación que resiste la presencia de una base ilegal en su suelo. Y desde Venezuela nos acompañará Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de World Beyond World, un estratega en la movilización contra la guerra y el intervencionismo. La dinámica de este coloquio será la siguiente. Plantearemos ejes temáticos donde cada uno de nuestros ponentes tendrá de 15 a 20 minutos para su exposición. Al finalizar, abriremos un espacio de diálogo con las preguntas del público a través del chat de la plataforma virtual Zoom. Es así que es importante mencionar como un dato importante que el dominio global dentro de los Estados Unidos mantiene aproximadamente 750 bases militares en al menos 80 países y colonias fuera de su territorio continental. El costo económico de mantener estas bases militares cuesta a los contribuyentes estadounidenses unos 150 mil millones de dólares anuales, recursos que también podrían ser destinados para salud, educación o para la defensa del clima. En América Latina y el Caribe se estima que existen cerca de 76 instalaciones militares, entre bases grandes, sitios de operaciones de avanzada y centros de seguridad bajo el control o influencia de Estados Unidos. Es así que en este momento quiero dar la bienvenida a Sonia Santiago desde Puerto Rico, un territorio que sigue bajo el dominio colonial. Estimada Sonia, para romper un poco el hielo e iniciar el coloquio, ¿cómo ha sido la lucha de las familias y las madres contra la guerra que resiste la militarización y qué mensaje envías al mundo sobre esta urgencia de cerrar estos enclaves? Bienvenida. Por favor, si nos ayudas activando tu micrófono, Sonia.
No, en la parte inferior, al lado del icono audio, por favor. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo histórico de hermanas y hermanos de América Latina. Les queremos muchísimo. Ustedes son un referente porque nosotros por muchísimos años, por ya 128 años, se nos ha ido marginando como colonia estadounidense cuando nos invadieron el 25 de julio de 1898. Nosotras, las Madres contra la Guerra, estamos dando una lucha muy fuerte para tener, entre otros objetivos, primero que nada, que la juventud puertorriqueña no firme un contrato militar. Segundo, apoyar a aquellos militares que decidan quitarse, que asuman la objeción por conciencia. Les orientamos. Estamos en contra de todas las guerras genocidas, como es en Palestina. Estamos en contra de todas las bases militares. Puerto Rico es una nación invadida. Somos una nación caribeña, latinoamericana, invadida por los Estados Unidos desde el 25 de julio de 1898. Desde entonces, las madres puertorriqueñas hemos sufrido cómo Estados Unidos ha llevado a nuestros jóvenes a sus guerras. Por ejemplo, mira, en el 1917 se impuso en Puerto Rico la ciudadanía estadounidense por la Acta Jones, y eso conllevó a que reclutaran jóvenes puertorriqueños para la guerra de Estados Unidos. Para la Primera Guerra Mundial, 18,000 puertorriqueños fueron a guerrear. 17 de ellos murieron de hipotermia porque ni siquiera les dieron la ropa adecuada. Se nos rompe el corazón. Imaginemos las madres de esa época, muchas de ellas quizás analfabetas. Bueno, mira, yo soy esposa de un veterano de la guerra de Vietnam y madre de un veterano de la guerra de Irak. El hijo mío, como tantos otros jóvenes buscando mejor calidad de vida, según le pintan los reclutadores, pues se dejó engañar y ingresó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, estuvo en Irak. Entonces, como yo sé que él fue por necesidad económica, pues yo dije, bueno, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, pues ese es el día que yo voy a fundar Madres contra la Guerra. Mira, te digo que hay muchísimo dolor humano. Han muerto alrededor de 1,200 puertorriqueños en guerras estadounidenses. Más de 200,000 boricuas han ido a guerras de Estados Unidos. Son guerras de saqueo, son guerras de intervención. Y, por ejemplo, el discurso mediático que se dio cuando la guerra de Irak fue controlar el petróleo, de verdad, pero lo que se decía era otra cosa. Era que iban a eliminar las armas de destrucción masiva, cosa que nunca ocurrió porque allá no encontraron armas de destrucción masiva. Ahora han hecho toda esta burbuja mediática con el asunto de que Venezuela tiene narcotráfico, y allá entonces también sacaron al compañero presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Nosotras desde Puerto Rico le pedimos perdón a Venezuela, porque nosotros desde las bases de Puerto Rico, mi gente, han estado sacando aviones y tropas para invadir a los países hermanos. Les voy a dar un ejemplo. 1954, Guatemala tenía un presidente progresista democráticamente electo, Jacobo Arbenz, que quería hacer una reforma agraria. ¿Qué pasa? Que la United Fruit Company controlaba más del 50% de los terrenos agrícolas, así que ellos no querían una reforma agraria. Hablaron con la CIA envió el ejército contra y salieron desde Puerto Rico. ¡Qué vergüenza! 1962 también fuimos cómplices en la invasión a Bahía de Cochinos, en Cuba. 1965, República Dominicana, fueron marinos de guerra. Muchos de ellos partieron desde Puerto Rico. 1983 se invade a Granada. 1989
a Panamá y depusieron a Manuel Antonio Noriega, que dicho sea de paso, él había sido agente de la CIA, pero eso no le da derecho, porque entonces ellos adiestran los militares, los agentes bélicos, entonces después se les viran en contra, porque lo que Estados Unidos busca es defender sus intereses económicos. De manera que eso pasó, las madres puertorriqueñas hemos sufrido muchísimo en carne propia todos estos desmanes de los Estados Unidos, y estamos en pie de lucha para evitar que otros jóvenes ingresen a las Fuerzas Armadas y luchar porque saquen las bases militares de Puerto Rico. Mira, en el 1939 fueron a Aguadilla, un pueblo en el litoral este de Puerto Rico. Les gustó el terreno y cogieron 4,000 cuerdas de terreno para construir la base militar Ramey, de la cual partieron muchos de los casos que yo te estoy planteando. Lo hicieron igual en Guaynabo para construir la base militar Buchanan. Está una base activa. En Salinas, el campamento Santiago. En Ceiba, mira qué anécdota más terrible. En el 1919, Franklin Delano Roosevelt, que en ese momento era oficial jefe de la naval de Estados Unidos, vino a Puerto Rico y le encantó Ceiba y decidió hacer la base naval más grande del mundo en Ceiba y la construyó. Desde Ceiba han salido naves y aviones para invadir pueblos hermanos como es el de Venezuela. Tenemos, por ejemplo, el campamento Tortuguero en Vega Baja, que ellos dicen que está cerrado, pero me dicen que todavía está funcionando, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Mira, aquí hacen lo que les da la gana. Lamentablemente, vino una invasión, yo les llamo invasión, llegaron soldados marinos de guerra al pueblito de Arroyo en el sureste del país y desembarcaron ahí. 800 un día, 1,200 otro. Esto fue justo antes, todo este revuelo, esta intensificación militar en Puerto Rico. Y le preguntaron a la señora gobernadora, la prensa, ¿qué está pasando? ¿Qué usted opina? Ay, estoy contenta porque ella es del ala trompista. Ay, estoy contenta porque le dan negocio al país. Qué vergüenza, porque tú no te puedes prostituir por unos cuantos dólares. Y dicho sea de paso, en 128 años que llevan de ocupación en Puerto Rico, ellos no pagan, ellos cogen terreno, ellos dañan terreno. Estas bases que yo les estoy planteando a ustedes están totalmente contaminadas, como es la base aérea Muñiz en Carolina, que todos los solventes químicos, las municiones se descomponen y han dañado acuíferos, han dañado terrenos agrícolas. Y miren, no podemos olvidar nuestra hermana querida municipio, nuestro querido Vieques, donde por más de 60 años la Marina de Guerra de los Estados Unidos invadió y practicó con balas vivas en Vieques. Pero a la buena fue, pero lo sacamos. Y el pueblo dio un ejemplo a nivel internacional de una lucha pacífica y lo logramos en el 2000. Se fueron. Sin embargo, mira cómo es la colonia que somos de Estados Unidos. Qué vergüenza ante nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas. Resulta que ahora en el pasado noviembre, la agencia de avión de Estados Unidos, la agencia que tiene que ver con los vuelos, anunció que estaba cerrando el espacio aéreo entre el pueblo de Ceiba y Vieques. Y nosotros, pero ¿por qué Vieques si ya la Marina no está ahí? Pues miren, ahí nos informaron que desde enero del año pasado habían estado almacenando municiones vivas y por eso necesitaban el espacio aéreo para ir a recargar los aviones, las naves, lo que sea, para invadir
países hermanos, como fue el caso de Venezuela, como son el caso de los pescadores que los están atacando inmisericordiamente sin ningún tipo de procesamiento judicial ni acusación formal. Entonces, lo que quiero plantearles es que recabamos la solidaridad latinoamericana con la causa de Puerto Rico. Nosotras y nosotros estamos en pie de lucha alertando a la ciudadanía de los desmanes de las Fuerzas Armadas y estamos trabajando arduamente con militares que se van saliendo porque se dan cuenta las cosas malas. Estas bases están bien contaminadas, provocan daños neurológicos, provocan cáncer. Por ejemplo, la incidencia de cáncer, la tasa es 30% más alta de cáncer en Vieques que en acá, lo que ellos le llaman la Isla Grande, a Puerto Rico, la Isla Grande de Puerto Rico. Y entonces, eso es todo resultado de esas invasiones que hemos tenido. Ellos aquí han tirado napalm, que fue el mismo que usaron después en Vietnam, en un pueblito que se llama Río Grande. También me enteré que allá en Mayagüez, en un sector que le llaman La Mesa. O sea, ellos aquí han hecho lo que ha dado la gana y realmente no nos han pagado por esta utilización de nuestros recursos, pero aunque pagaran, no los queremos sacar. Y quiero señalar también que ha habido centenares de jóvenes puertorriqueños en resistencia. Nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados. Cuando en el 1917 se impone la ciudadanía estadounidense, 288 valerosos puertorriqueños y puertorriqueñas decidieron no aceptarlo. Había un problema y es que entonces tú eras paria en tu propia tierra porque no podías estudiar, no podías votar, no podías trabajar, así que solamente los riquitos se pudieron dar este lujo. Pero desde entonces, en 1935, la juventud de la Unión Liberal estuvo en contra del reclutamiento militar estadounidense en Puerto Rico, igual una lucha grandísima dentro del Partido Nacionalista, liderado por Pedro Albizu Campos, nuestro gran líder nacionalista. Luego, en los años 60, durante la guerra de Vietnam, logramos sacar del campus de la Universidad de Puerto Rico la oficina de reclutamiento de oficiales y adiestramiento, lo que le llaman el ROTC, ROTC en inglés. O sea, nosotros hemos ido luchando y cientos de puertorriqueños quemaron sus tarjetas de inscripción al servicio militar obligatorio. Así que yo creo que ya cumplí, ¿no?, con los 20 minutos. ¿Qué usted opina? Usted dirá. Sonia, ha sido muy interesante poderte escuchar. Es una información bastante amplia y también de reflexión y sensibilización. Si tú gustas, puedes ir cerrando en unos 2 minutos, por favor, para pasar con el siguiente panel. Bueno, básicamente lo que queremos señalar es que desde septiembre, bueno, las Madres contra la Guerra hemos ido frente a los centros de reclutamiento militar ya desde el 2003, hemos hecho centenares de demostraciones. Tenemos un piquete permanente en solidaridad con la causa palestina, quiero que sepan, porque Palestina es colonia de Israel y como Puerto Rico es colonia de Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos es el que le suple las armas a Israel. Y actualmente, desde septiembre, hemos tenido 8 manifestaciones frente a las bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico. La próxima va a ser el 21 de marzo frente a la base aérea, la base naval Ceiba, Roosevelt Roads, que por cierto, ellos le llaman Roosevelt Roads, que en inglés es los caminos de Roosevelt, y nosotras le llamamos los caminos de nuestra gente. No son los caminos de Roosevelt. Así que les exhortamos a darle seguimiento al caso, a la causa de Puerto Rico, y estamos en solidaridad con nuestros pueblos hermanos. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu participación. Igualmente invitamos a cada una de las personas que están en este coloquio, por favor, pueden ir a través del chat de Zoom escribiendo
todas las preguntas que ustedes desean realizar a nuestra panelista. A continuación, vamos a invitar a Julio César Crespo, de Cuba, quien también está formando parte de este coloquio. Y es importante mencionar que esa resistencia es también compartida por el pueblo cubano. Como breves datos, antes de pasar a nuestro invitado, es importante mencionar que la base de Guantánamo es la base estadounidense más antigua fuera de su territorio y la única en un país con el que no tiene relaciones de defensa. Ocupa cerca de 117 kilómetros cuadrados de territorio cubano desde 1903. Cuba no ha aceptado el pago del alquiler, que apenas son $4,085 anuales. Desde 1959, considerándolo una ocupación ilegal y una violencia a la soberanía nacional. Es así que voy a dar paso a nuestro siguiente invitado. Desde la Embajada de Cuba en Ecuador, contamos con la presencia de Julio César Crespo, segundo secretario de Asuntos Políticos. Bienvenido, buena noche. Muy buenas noches, Gabriel Endara, muy buenas noches, Sonia Santiago, Gabriel, Aguirre, queridos compañeros que están ahora mismo en este webinario, ¿no? Que pretende rendir honores, ¿no? a la lucha de nuestros pueblos, a la lucha de los pueblos de América Latina contra la dominación imperialista. Yo escuchando a Sonia Santiago hablando de Puerto Rico, nuestro hermano Puerto Rico, uno de nuestros vecinos más cercanos en el Caribe, que tenemos una tradición de lucha de muchos años. Cuba es quizá de los países que más ha apoyado la lucha por la independencia plena del hermano Puerto Rico. Y realmente esas experiencias de Puerto Rico que explicaba Sonia también las tenemos en Cuba, sobre todo en los primeros poco más de 50 años del siglo XX, cuando la presencia militar de Estados Unidos en Guantánamo, como decía Sonia, ellos hacían ahí lo que les daba la gana. Esa es la verdad. Los marines estaban ahí en Guantánamo y hacían de la ciudad de Guantánamo, se movían en un ferrocarril desde la base naval, se movían a la ciudad de Guantánamo, que en esa ciudad estaban los prostíbulos más grandes de Cuba. Es decir, tomaban la ciudad como un sitio para placer meramente, y los habitantes de la ciudad en aquellos años previos a la revolución realmente temían por sus vidas, porque los marines hacían realmente lo que les daba la gana allí, violaban a nuestras mujeres, asesinaban a las personas en riñas cuando se emborrachaban en aquellos prostíbulos, y realmente fue una historia realmente muy complicada de las relaciones con los habitantes de Guantánamo en aquella época. La base naval de Guantánamo todavía tiene presencia en Cuba, y como decía Gabriela, es en contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubanos. Es decir, el gobierno cubano, desde que triunfó la revolución, se niega a aceptar el arrendamiento, el pago por el arrendamiento anual, que asciende a la cifra que decía Gabriela de $4,085. O sea, ellos elaboran un cheque anual, lo envían y nosotros nunca hemos cobrado. O sea, el gobierno revolucionario jamás ha cobrado esa cantidad de dinero, porque entendemos que realmente es una ofensa a nuestra soberanía. Realmente la presencia militar en Guantánamo data desde el año 1903, como decía Gabriela, a partir de la firma del convenio de base naval que fue firmado por el primer presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma. Tenemos que decir que la base naval de Guantánamo es consecuencia de lo que se conoce como la enmienda Platt, que fue un apéndice a la constitución de la Primera República de Cuba,
que obligaba al gobierno naciente a vender o arrendar porciones de tierra para el establecimiento de bases navales o carboneras, Es que pero ni que esa siquiera está enmienda cerca, Platt como... realmente, realmente fue impuesta por la fuerza, sencillamente porque los patriotas en la Asamblea Constituyente, en la primera Asamblea Constituyente, fueron obligados a firmar la primera Constitución con la enmienda Platt. De lo contrario, la ocupación militar de Estados Unidos en la isla inició en el verano de 1898. No, o sea, los norteamericanos no iban a dejar la isla. Entonces, nos obligaron a firmar esa enmienda Platt y esa es la génesis de la base naval de Guantánamo, cuya primera ocupación y establecimiento, un campamento naval, data del verano de 1898. Pero formalmente el establecimiento de la base en el año 1903. Y realmente a lo largo de la historia de los años 50, como decía, eh, pasaron todas estas vicisitudes, todas estas diferencias que hubieron con los pobladores, tanto de Caimanera, que es el poblado más cercano, y del cual se nutría muchísimo en trabajadores la base naval, como el poblado también de Boquerón. Hay que decir que los ensayos militares, las pruebas militares, las explosiones que se hacían ahí en la base naval, afectaron mucho la biodiversidad de especies de allí, afectó incluso el agua, la cuestión hidrológica, que tiene que ver con el régimen de lluvia en la base, es decir, por el empleo de todos los químicos que se utilizaron. Incluso una zona de la base naval la llenaron de cemento, que era una zona de ciénaga, ¿no? Y la llenaron de cemento para hacer un campo de tiro. Y eso afectó mucho la diversidad de este territorio. Y hay que decir que después del triunfo de la revolución, la base naval de Guantánamo fue un enclave permanente para la hostilidad, para las agresiones desde el interior de la base hacia el territorio que nosotros llamamos como territorio libre o territorio no ocupado ilegalmente. Allí se dieron muchos casos de asesinato. En el año 1961 se asesinó a Rubén López. En el año 1964 a Ramón López Peña y en 1965 a Luis Ramírez López, por ponerles un ejemplo. A Rodolfo Rosell en el año 1962, que era un pescador, también lo asesinaron, lo torturaron y le quitaron la vida en quien estaba ejerciendo labores de pesca en la zona de la base naval de Guantánamo. Hay que explicar también que la base naval en el territorio ilegalmente ocupado es donde se encuentran las mejores playas de Guantánamo. Es decir, que ese territorio nos quita soberanía sobre las mejores playas de la provincia de Guantánamo, lo cual afecta también el desarrollo social, el desarrollo turístico de una provincia tan importante como esa. La bahía de Guantánamo es una de las mejores bahías de Cuba, teniendo en cuenta el calado y la ubicación geográfica que tiene. Es decir, que es un daño tremendo a nuestra economía. Tenemos que decir que al norte del territorio que está ilegalmente ocupado hay dos pueblos importantes, que es Boquerón y Caimanera, y en los cuales hay puertos cubanos, y que los barcos que tienen bandera cubana para llegar al puerto que está en territorio libre, como nosotros denominamos, tienen que pedir, no decimos pedir permiso, pero sí tienen que anunciar que van a pasar por el territorio ilegalmente ocupado para llegar entonces al territorio libre. Es decir, que eso es una ofensa tremenda a nuestra soberanía. Históricamente ha sido así. La Revolución Cubana ha defendido el territorio libre,
sea, tenemos en esa zona, tenemos presencia militar. Es una de las zonas donde se viven mayores tensiones militares, o sea, las mayores tensiones militares en el mundo. Hay un campo minado muy grande que divide los territorios y que en la zona cubana está muy bien custodiada por presencia militar para evitar este tipo de acontecimientos que puedan provocar de manera intencional un enfrentamiento militar, que es lo que siempre hemos evitado a toda costa. Reitero, es una ofensa tremenda. También desde la base de Guantánamo se han producido invasiones a países hermanos, eso es muy cierto. Incluso en la reciente operación militar que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, entiendo que al regreso, cuando lo secuestraron, tuvieron una parada en la base naval de Guantánamo. Y tenemos que decir que también la base, después del año 2001, a partir del año 2002, se convirtió en un centro de detención y torturas de la supuesta guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo. Después, sobre todo, del atentado en el año 2001 a las Torres Gemelas y esa búsqueda de ellos de terroristas contra Al-Qaeda, contra los talibanes. Es decir, se convirtió la base en un centro de tortura y de asesinato a personas que no, sin el debido proceso, eran llevados ahí y ahí eran lejos de la jurisdicción, lejos de los Estados Unidos, lejos de los ojos de quien pudiera fiscalizar lo que estaba sucediendo ahí. Se llevó hasta ahí a personas para la cárcel que está en la zona este de la base naval. Y tenemos que decir también que en esta nueva arremetida del gobierno de los Estados Unidos contra la población migrante a partir de la asunción del nuevo mandato del presidente Donald Trump y esa política antimigrante, tenemos que decir que también desde el año pasado han llevado a migrantes que han detenido en los Estados Unidos, los han llevado a la base naval de Guantánamo, donde seguramente han estado sufriendo tratos inhumanos y tratos crueles, fuera de toda lógica y de todo de todo elemental derecho humano, ¿no? El derecho humano a migrar, sobre todo cuando la propia política estadounidense con la anterior administración, con la de Biden, de apertura a la migración, elevó las cifras de migrantes, sobre todo latinos americanos, a ese país. Es decir, que la base naval de Guantánamo, en este caso, como la experiencia de otros pueblos latinoamericanos, realmente es una ofensa a nuestra soberanía, a la libre determinación de nuestros pueblos. Es una amenaza para nuestra libre determinación, sin duda. Muchísimas gracias. Excelente la exposición. Y a continuación, invitamos a Gabriela Aguirre para que también nos pueda dar su criterio en relación al caso de Venezuela. Como unos datos que son importantes también compartirlos, Venezuela está rodeada por un anillo de bases y presencia militar en países vecinos como Colombia, Curazao, Aruba y buques de la Cuarta Flota en el Caribe. La narrativa de la seguridad suele coincidir con las zonas de mayores reservas de petróleo, de gas y oro del mundo, ubicadas en territorio venezolano. Iniciamos con este contexto y presentamos a Gabriel Aguirre. Él es organizador para América Latina de Un Mundo Más Allá de la Guerra. Bienvenido y buena noche. Bueno, muy buenas noches a todos y a todos. Primero presentarles las disculpas por la incorporación y el retraso un poco en la preparación de este evento que ha sido primeramente maravilloso cómo lo han organizado los distintos movimientos y la coalición contra las bases militares extranjeras en el Ecuador.
Pero bueno, estamos en el desarrollo justo en este momento de una misión internacional de paz de activistas de Estados Unidos que han viajado a nuestro país como una acción de desagravio con el pueblo venezolano. Y bueno, fue realmente un día bastante complicado, de muchas actividades, de distintas iniciativas que se extendieron muchísimo. Pero bueno, estamos aquí en general activando en la resistencia. Nos encontramos en este momento en Caracas, ciudad que, como mencionaban ya en sus pasadas intervenciones, por supuesto agradecer las presentaciones que nos han realizado Sonia Santiago Hernández y por supuesto Julio César Crespo también, de la Embajada de Cuba y de Puerto Rico respectivamente, y a cada uno de los organizadores, insisto, y a los participantes que también se mantuvieron para mirar este evento que está ocurriendo en un momento bastante particular para nuestra región, para América Latina. Y digo bastante particular porque hace algunos años quizás para nosotros no era tan común el tema de estar hablando sobre las bases militares ni estar hablando del militarismo. Nunca hemos dejado de hablar de, sencillamente que en esta circunstancia ha sido un poco más intensificada la agresión que ha realizado, en este caso, Estados Unidos contra nuestros pueblos, y que a esto responde la necesidad de articularnos, de organizarnos y de sobre todo hacer mucha pedagogía sobre este tema para a partir de allí poder movilizarnos y trabajar en distintas formas de acción, de resistencias no violentas que nos permitan, en resumidas cuentas, ponerle un dique de contención a los planes hegemónicos de recomposición de la dominación imperialista en América Latina. Nosotros estamos sin lugar a duda en un escenario donde hemos denunciado de forma reiterada el incremento de la actividad militar en nuestro continente, una actividad militar que viene marcada por la acción principalmente de los instrumentos y las herramientas que ha venido poniendo Estados Unidos, sembrando en el corazón de nuestro continente, como lo ha sido el Comando Sur, una estructura que desde hace muchísimos años hemos venido denunciando por las características que tiene y por supuesto por los objetivos claros sobre nuestra región, una cuarta flota que también se nos instaló en el año 2008. Hay que recordarlo que inclusive en ese momento nos justificaron la instalación de esta cuarta flota, supuestamente para la atención de los desastres humanitarios que ocurrirían eventualmente en el Caribe y en algunas zonas de América Latina. Pero lo cierto del caso y la gran verdad es que tanto la cuarta flota como el Comando Sur, lejos de ser estructuras para resolver o para coadyuvar en procesos de desastre natural o de ayudar a las operatividades de nuestra y las calamidades que ocurren en nuestra región, realmente han servido de instrumento de agresión directa. Voy a entrar un poco en el tema de Venezuela, pero justamente fue el Comando Sur y la Cuarta Flota con la interoperatividad realizada a través de las bases militares, una de ellas, por cierto, en Puerto Rico, la base Roosevelt Road, que se encuentra en la población de La Ceiba, donde además la población de esa región de Puerto Rico hoy está en resistencia y denunciando la operatividad que está teniendo esta base militar y por supuesto la presencia de los militares y los marines de Estados Unidos que están desde allí desplegando las acciones de agresión sostenida, no solamente contra Venezuela. Nosotros hemos dicho que esto es una agresión que realmente se extiende a lo largo y ancho de América Latina. Todos nuestros pueblos están siendo amenazados en este momento por la acción del imperialismo estadounidense. Se han suscrito nuevos acuerdos militares en la región. Uno de los más recientes fue con el gobierno del Paraguay. Se suscribieron acuerdos militares con Perú en el año 2023, con Ecuador en el año 2024, y así sucesivamente. En el caso de Panamá, han desplegado nuevas tropas en territorio panameño. Es decir, todo esto se inscribe dentro de lo que ya seguramente habrán comentado, la doctrina del documento de doctrina de seguridad nacional que fue aprobado el año pasado por el gobierno de Estados Unidos, donde intentan revitalizar la doctrina Monroe, ahora rebautizada como doctrina Donroe o en todo caso el corolario Trump. No importa cómo se llame. En todo caso el objetivo es claro, es cómo recomponer los tejidos de dominación del imperialismo estadounidense en América Latina, asegurarse el control de los recursos estratégicos en el marco de la competencia interimperialista que sostiene Estados Unidos de forma acelerada y en confrontaciones en materia de política exterior con otras potencias emergentes en el mundo y en consecuencia han volteado su mirada hacia América Latina
con la necesidad de hacerse del control de esos recursos. Yo pudiese pasar aquí mucho tiempo, destinando mucho tiempo para hablar de todos los recursos que tiene América Latina, pero puedo hablar principalmente de los recursos energéticos, puedo hablar de los recursos minerales, de los recursos acuíferos, de los recursos de biodiversidad. Como me decía alguien en una oportunidad, en América Latina, desde el punto de vista de la tenencia, la posesión de recursos, hemos sido ricos y seguiremos siendo ricos por mucho tiempo. Y Estados Unidos conoce eso muy bien, ¿sí? Y por eso hace todos los esfuerzos necesarios para apoderarse de esos recursos. Y con ello, por supuesto, golpear distintos procesos en desarrollo en este continente que son un dique de contención y un obstáculo a estos planes de recomposición imperialista. Entonces, frente a esta realidad, lo cierto del caso es que estas bases militares han servido como instrumento de agresión y de amenaza a nuestros pueblos. Debo mencionar, porque no puedo dejar de hacerlo, el tema de la OTAN. La OTAN está presente también en nuestro continente. Colombia es el año 2017 socio global de la OTAN. Hay otros países que poseen la condición y en el nivel 2 de asociación con la OTAN, como lo es Chile y Brasil, que el año pasado estuvo participando en varios ejercicios militares de contraterrorismo cibernético, denominado LOCKEX Shield, en el cual, bueno, varios países que son miembros de la OTAN desarrollaron este ejercicio militar y, bueno, Brasil fue parte de ello. Argentina, el gobierno de Milei, en distintas oportunidades ha expresado su deseo e interés de poder sumarse a esta alianza militar imperialista, que nosotros hemos dicho que es el dedo en el gatillo del imperialismo. No nos cabe la menor duda de eso. Para entrar en el tema Venezuela, y no voy a extenderme porque sé que tampoco disponemos del tiempo suficiente como para hacer una conferencia exclusivamente sobre el tema de Venezuela y por el respeto al tiempo de cada uno de ustedes y de los conferencistas. Yo debo mencionar que, bueno, el pasado 3 de enero nosotros fuimos víctimas de una flagrante agresión ilegal unilateral por parte de Estados Unidos, en un hecho que sin duda ha roto las normas más elementales del derecho internacional. Pudiésemos inclusive hoy decir que no existe derecho internacional. Es decir, Estados Unidos lo quebrantó con esta acción sin precedentes en el mundo, pero creando un precedente muy negativo, porque hemos vuelto a la ley del más fuerte, ¿sí? Es decir, el orden internacional basado en reglas es sencillamente algo que ya no existe. Hay otra cosa nueva. Y por eso inclusive la propuesta de crear una junta de paz internacional con otros países resquebrajando lo que fue el surgimiento de este orden que se materializó con la creación de las Naciones Unidas. Se violaron todos los principios de la Carta Democrática Internacional, se violaron los acuerdos de la Convención de Ginebra. Es decir, no hay norma internacional básica que no haya sido quebrantada con la acción del 3 de enero, una acción donde murieron 150 compatriotas venezolanos y venezolanas de distintas posturas seguramente políticas, ideológicas, pensamientos, etcétera. Se destruyó parte de la infraestructura, no solamente militar, sino también civil en el país. Se bombardearon aeropuertos civiles, se bombardearon residencias civiles, se bombardeó un centro de investigaciones científicas, se bombardeó el puerto principal de Venezuela. Los bombardeos ocurrieron en 3 regiones del país: La Guaira, Miranda y Caracas. Son 3 estados. En cada uno de ellos pudiésemos mencionar que desde el punto de vista militar no existía ningún objetivo estratégico ni ninguna importancia estratégica. Sencillamente era una forma de decirle al pueblo venezolano, a los pueblos latinoamericanos: aquí estamos y somos capaces de hacer esto, ¿sí? En una acción canallesca, pudiéramos inclusive caracterizarla como cobarde, porque en estas fechas para el pueblo venezolano y probablemente para muchos en Latinoamérica son unas fechas de festividades donde la gente venía saliendo de la celebración del Año Nuevo y aprovecharon estas circunstancias, bueno, para realizar una acción y una operación realmente muy lamentable. Yo puedo hablar desde la afectación que se produjo de todo tipo, desde el innumerable saldo de personas heridas que todavía no se han podido contabilizar. Debo mencionar, por ejemplo, el caso de un familiar cercano que se encontraba cerca de un aeropuerto que fue bombardeado en el estado Miranda, específicamente el aeropuerto de Higuerote,
donde sus hijos de 7 y 9 años respectivamente, cuando empezaron a caer los misiles, cayeron 5 misiles sobre ese aeropuerto, en algún momento salieron corriendo donde sus padres, que son grandes amigos, y ellos recuerdan que la palabra que decían sus hijos de 7 y 9 años respectivamente era: papá, no me quiero morir, papá, no me quiero morir. Entonces, y así como esto, puedo contar muchas historias que le dan rostro y visibilidad a lo que ocurrió. Puedo mencionar también el caso del bombardeo a un radar que sirve a la aviación civil, que no tiene nada que ver ningún objetivo con valor o algún valor desde el punto de vista militar, donde fue bombardeado esa base donde está el radar, mató a un compañero militar muy conocido por un tío político, que saludaba todos los días cada vez que iba a su trabajo, lo saludaba: hola fulano, no recuerdo el apellido de la persona. Lo mató a la persona cuando volaron el radar, pero además se desprendió una base metálica de donde estaba instalado ese radar y voló cerca de 200 metros y le amputó la pierna a una persona que estaba sencillamente en el patio de su casa, desesperado, viendo los aviones, viendo las luces incandescentes del fuego a las 2 de la mañana en Caracas. Puedo mencionar el caso de gente que tuvo que salir de sus casas huyendo frente al temor de ser bombardeados, gente que salió desnuda a la calle, caminando decenas de kilómetros para buscar refugiarse en algún lugar o sencillamente escapar de lo que estaba sucediendo en Caracas, la total confusión que ocurría. Yo relato estos casos que pueden sonar muy minúsculos frente a lo que ha ocurrido en Gaza. Si nosotros como venezolanos vemos lo que ocurrió en Venezuela y el saldo lamentable, una muerte ya es lamentable, 100, imagínense, 70.000, veamos el rostro de esto, ¿no? Entonces, lo que es que sencillamente cuando uno siente el impacto directo de lo que ha ocurrido, sencillamente puede, de cierta forma, que te genere mayor nivel de preocupación y, por supuesto, nivel de sensibilidad, ¿no? Nuestro pueblo es un pueblo que siempre ha sido alegre. Nuestro pueblo es un pueblo de paz. El pueblo venezolano el día 3 de enero, porque eso ocurrió en la madrugada, en la mañana del 3 de enero, nuestro pueblo estaba en la calle atónito frente a lo que estaba sucediendo, bastante confundido, pero tú escuchabas en la calle y la gente decía: no puede ser que esto nos esté pasando, nosotros somos un pueblo de paz, no queremos ningunos bombardeos, no queremos guerra con absolutamente nadie. Y eran personas que tenían distintas posiciones políticas e ideológicas, cada una de ellas acompañando o no los procesos, respaldando o no el proceso que mejor prefiera. Era la voz unísona del pueblo venezolano diciendo: no queremos una guerra, nosotros somos un pueblo de paz, queremos vivir en tranquilidad, ¿sí? Nosotros tenemos 200 años desde que se constituyó la República. Y quiero mencionar todo esto porque, insisto, el problema de las bases militares tiene que ver, está interconectado con precisamente la capacidad operativa que tú le puedes restar al imperialismo estadounidense en su afán de extender la guerra y la muerte a los pueblos del mundo, en esa posibilidad, adelantarnos a eso. Estamos en un tiempo donde sencillamente nadie está seguro. La agresión ha sido sostenida contra Venezuela, contra Cuba, contra Colombia, las amenazas sobre México, sobre todo país que se oponga a la lógica de dominación imperialista, sencillamente es un objetivo dentro del imperialismo. Y nosotros tenemos que entenderlo así como pueblos latinoamericanos, porque es el momento de unirnos, avanzar en nuestras diferencias, aún a pesar de nuestras distintas visiones sobre cómo y formas, pero sencillamente la historia se está partiendo en dos aguas, entre los que defienden la vida y los que defienden la muerte. Y en eso estamos. Quienes defendemos la vida y quienes creemos que es posible construir un mejor futuro para la humanidad, indistintamente del camino que nos propongamos construir, pero un mejor futuro para la humanidad. Y entre quienes defienden la muerte. Ese es el momento en el que particularmente nosotros no, estamos. Ahora, no quiero ser derrotista con toda esta presentación,
porque creo que hay cosas que rescatar y reivindicar y seguramente ustedes lo habrán hecho en las presentaciones anteriores. El Ecuador el año pasado nos dio una lección poderosísima a los pueblos de este continente y nos dijo que fue capaz, con la unidad del pueblo, con la conciencia del pueblo, con la movilización del pueblo, tener una forma de resistencia e ir quizás en silencio, pero con la claridad y la convicción de no dar una marcha atrás, de no dar un paso atrás y permitir que en el territorio ecuatoriano se cambiara algo tan neurálgico y que tanto le costó, tantas luchas le costó al pueblo venezolano, tanta sangre le costó al pueblo venezolano, tanta resistencia al pueblo ecuatoriano, perdón, tanta resistencia le costó el hecho de haber aprobado ese artículo 5 de la Constitución, donde declara que el Ecuador es un territorio de paz, libre de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Y fue en silencio, pero con convicción y con claridad. Y votó masivamente para impedir que en el territorio ecuatoriano se establecieran esas bases militares extranjeras. Y le dio un no rotundo a la guerra, le dio un no rotundo a la muerte, le dio un no rotundo a los planes del imperialismo en la región. Y nos dio al resto de los pueblos de este continente una gran lección, pero una gran lección que nos influencia de manera positiva y nos anima de manera positiva y nos dice que a pesar de que el imperialismo, estamos frente al imperialismo más genocida que ha visto la humanidad, ese que se propone gastar en el año 2026 1.5 trillones de dólares, evidentemente una preparación para la guerra, evidentemente, nos dice que es posible aún así hacer resistencia y triunfar. Y yo quiero dejar y cerrar con ese mensaje. No estamos derrotados los pueblos de este continente. Es posible avanzar en nuevas formas de resistencia, de organización, de movilización, como lo están haciendo ustedes, con el activismo, con la pedagogía, con la educación, con los medios, con las redes, con las paredes y con todas las formas que tengamos nuestros pueblos para seguir avanzando en la construcción de un futuro independiente, soberano y de autodeterminación. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, excelentes reflexiones. Y como moderadora me permito resaltar un punto común. La base militar no es solo un cuartel, es un mecanismo de injerencia política. Agradecemos a Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de World Beyond War, un mundo más allá de la guerra, por su exposición. Y bueno, pues invitamos también a cada una de las personas que están siguiendo este coloquio puedan a través del chat enviarnos sus respectivas preguntas para nuestros tres panelistas. Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra desde Puerto Rico. Julio César Crespo, secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Cuba en Ecuador. Y para Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de World Beyond War. Bueno, tenemos una primera pregunta y nos dicen lo siguiente. Hace 25 años, en agosto del 2000, integré la Delegación Internacional sobre Descontaminación y Reconversión de Bases Militares en Vieques, y una de las actitudes colectivas visibles presente hasta el inicio del proceso de desmantelamiento en el año 2013 fue la desobediencia civil, la resistencia y las protestas de todo el pueblo puertorriqueño. Sin embargo, hoy Estados Unidos ha recubierto viejas bases militares como Roosevelt Roads. La pregunta va dirigida para Sonia Santiago Hernández. ¿Qué se plantea ahora el pueblo puertorriqueño? ¿Qué pueden hacer los países vecinos? ¿Y qué podemos hacer las organizaciones y movimientos sociales? Sonia, le escuchamos. Así que muchas gracias, muchos saludos. No sé quién lo escribió, pero le agradecemos infinitamente ese acto de solidaridad. Miren, nosotros entendemos que es sumamente importante la solidaridad. La resistencia frente al imperialismo requiere mucha fuerza, aunque tengamos la razón. Necesitamos esa ayuda. De hecho, una de las cosas, hoy tuve una reunión
con personas en Ceiba y les anuncié, ¿verdad?, que las Madres contra la Guerra estamos convocando a otra manifestación el 21 de marzo. Y una de las cosas que tenemos que lograr nuevamente es esa solidaridad internacional, que vengan a Puerto Rico, que cuando que nosotros enviemos las convocatorias, quizás pudiéramos tener un centro donde podamos enviar las convocatorias a las manifestaciones y que entonces desde cada país o se unan virtualmente o manden comunicados en apoyo y nosotros lo leamos allí, porque uno de los problemas que tenemos es que la población puertorriqueña ha sido colonizada en su mentalidad. No todos, por supuesto, pero sí hay un sector de la población que entiende que las bases les traen mejoría económica, lo cual es nefasto, es un tipo de prostitución y que es una falsedad, porque hay varios economistas como el doctor José Caraballo Cueto que ha demostrado que las bases realmente no traen ninguna mejoría económica, todo lo contrario, nos roban el agua, etcétera. Pues sí, agradezco la pregunta, estén pendientes y esto es una exhortación a World Beyond Wars que nos digan a dónde mandamos las convocatorias de nuestras manifestaciones. Muchísimas gracias, Sonia. Y bueno, a continuación tenemos la siguiente pregunta que va dirigida para Julio César Crespo. Esta la formuló Susana Peñafiel. Julio César, ¿qué debemos hacer frente a la realidad de la presencia agresiva y forzada de Estados Unidos en Guantánamo? Muchas gracias, Susana, por la pregunta. Reitero las buenas noches a todos los que están ahora conectados en este maravilloso espacio. A ver, realmente nosotros tenemos una identidad latinoamericana, o sea, tenemos un medio que es muy importante y no despreciarle, que es el idioma común que hablamos, la cultura, las tradiciones, es decir, que tenemos que unirnos. Lo que quiero decir es que como latinoamericanos que somos, hijos de Bolívar, hijos de Martí, de todos nuestros héroes por la independencia, debemos solidarizarnos unos con otros en las causas comunes. No podemos ver incluso el hecho de Cuba y la base naval de Guantánamo como un hecho aislado. O sea, mañana el imperio necesita tener una porción de tierra de alguno de nuestros países y lo va a tomar. Y lo va a tomar con acuerdos con los gobiernos de nuestros países o sin acuerdo. Simplemente lo necesitan y lo toman por la fuerza. Es decir, que lo que debemos hacer es solidarizarnos, unirnos más, hacer la denuncia. Como decía Sonia, estar pendiente a cada uno de los procesos de denuncia, de manifestaciones que se dan en nuestros países para que nuestras voces lleguen bien lejos y lleguen incluso dentro del propio interior de los Estados Unidos. Recientemente, con el aumento de la presión de Estados Unidos contra Cuba a partir del recrudecimiento de las sanciones y el embargo y bloqueo petrolero que ustedes seguramente conocen, eso lejos de aislar a Cuba, realmente lo que ha provocado es una ola de solidaridad internacional en Latinoamérica, pero también en el interior de los Estados Unidos. Y también ha demostrado, porque todas estas cuestiones están entrelazadas, que el bloqueo que nosotros llevamos denunciando por más de 30 años era real, porque ellos mismos en el seno de Naciones Unidas decían que realmente el bloqueo era falso. Bueno, ahora no pueden negar que el bloqueo es real y que está provocando mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Realmente estamos hablando de un genocidio, no con bombas, sino a partir de que un país sin combustible, como ustedes conocen, no puede funcionar correctamente, evidentemente. Entonces, en el caso particular de lo que nos convoca a esta reunión, que es la relación con las bases militares, bueno, es denunciarlo permanentemente. En América Latina, como decíamos al principio, hay cerca de 80 bases militares estadounidenses. Hay 12 en Panamá, en Puerto Rico 12, 9 en Colombia, 8 en Perú. Y realmente si analizamos, supuestamente para combatir el narcotráfico, para acuerdos de seguridad, cuestiones, realmente eso realmente no resuelve los problemas de seguridad en nuestros países. Está más que claro.
los intereses realmente, como decía Gabriel, son intereses hegemónicos de dominación y de aumentar la presencia militar en nuestros países para contrarrestar la presencia, la creciente presencia de otras naciones, como el caso de China, Rusia. Evidentemente estamos hablando de un contexto geopolítico en el que Estados Unidos intenta recuperar su dominio con lo que ellos denominan su patio trasero, que es nuestras naciones de América Latina. Esa es la verdad. Pues nada, entonces a unirnos como países y a denunciar en cada uno de los espacios, alzando nuestras voces para denunciar la presencia en nuestros países de presencia militar y la presencia que en definitiva va contra la voluntad de nuestros pueblos, que son soberanos y tienen derecho a su independencia. Muchas gracias, Julio César. La siguiente pregunta que tenemos en el chat va dirigida para Gabriel Aguirre. Esta pregunta la formuló Marión Pilastre. Considerando que las agresiones contra Venezuela forman parte de una estrategia histórica de dominación en América Latina, ¿qué tareas concretas deberíamos asumir hoy los movimientos populares y las fuerzas de izquierda del continente para convertir la solidaridad con Venezuela en una lucha articulada contra el imperialismo en toda la región? Bueno, agradezco la pregunta. Esto sería una pregunta para preparar un nuevo webinar, ¿no? Con una sola consulta. Pero bueno, pues nada, ciertamente estamos en un contexto en el cual existen muchísimas dudas, inclusive confusiones, pudiésemos también decir. Estamos en un momento donde estos espacios contribuyen a eso, contribuyen a comenzar a tratar de dilucidar hacia dónde va todo, ¿ok? Y cómo podemos nosotros pasar de la forma reactiva en la cual nos han querido arrinconar para una forma propositiva de movilización, ¿sí? Para ponernos al frente de las tareas y de las acciones. Yo creo que sin duda, desde hace muchos años, se ha presentado siempre la idea de la construcción de frentes comunes de organizaciones, de movimientos sociales para la resistencia. Se han hablado de frentes antiimperialistas, se ha hablado de frentes antifascistas, se ha hablado de frentes anticapitalistas. Es decir, sin duda es un momento en el cual pareciera que todas las luchas deberían converger, ¿sí? Porque, sin duda, insisto, tenemos un objetivo claro, ¿ok? Defender la vida. Ese es el objetivo hoy, ¿sí? Defender nuestra resistencia y la capacidad de existir, ¿sí? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos la necesidad de articularnos en espacios realmente integradores. Yo quiero poner el acento en algo. Yo creo que en cada uno de nuestros países existen distintas visiones sobre cómo hacer resistencia, cómo oponernos a los planes de el imperialismo en cada uno de nuestros países, cómo oponernos al militarismo, a la guerra, al fascismo, etcétera. Pero eso también nos ha generado, y bueno, ha sido parte del plan del imperialismo, justamente distintas formas de división, de aislamiento, de no convergencia en espacios. Y yo creo que nos toca a quienes nos proponemos hacer la resistencia a estos planes hegemónicos, poner a un lado nuestras distintas valoraciones, visiones, etcétera, y ser plataformas comunes de integración para poder realmente avanzar en los objetivos estratégicos, ¿sí? Y eso pasa por comenzar a unir todo lo que pueda ser unido, ¿sí? Y abandonar cualquier posición que nos distancie, que nos genere fracturas. Más allá de que yo no estoy diciendo que vayamos a coincidir en absolutamente todo lo que veamos. Seguramente habrán cosas en las cuales no vamos a coincidir, pero si tenemos objetivos estratégicos, esos objetivos estratégicos están relacionados con la defensa de la vida, con la defensa de la paz, con la defensa de la humanidad, con la defensa de la soberanía en nuestros países, con la defensa del derecho a la autodeterminación, con la defensa del derecho que tenemos de darnos el futuro que mejor pensemos construir.
en esa dimensión, pudiésemos trabajar y deberíamos trabajar. Porque de lo contrario, sencillamente nos van a encontrar en una posición de debilidad que nos va a terminar dejando a un lado y sencillamente será muy complicado plantearnos la resistencia. Yo creo que el destino inexorable de los pueblos es la liberación. De eso no me cabe la menor duda. Sencillamente que el imperialismo tiene victorias transitorias sobre los pueblos, pero son solamente eso, victorias transitorias. Los pueblos tenemos la capacidad de lograr nuestras victorias y es momento de integrarnos, es momento de unirnos, es momento de hacer posible realmente lo que siempre hemos planteado, no como una quimera, sino como un hecho práctico y concreto. Unir todo lo que pueda ser unido. Debo mencionar algo importante antes de cerrar esto, al menos la respuesta a esta pregunta, y es el tema de que en esta agresión que sostuvieron contra Venezuela, como mencionaba, hubo un hecho sin precedentes, que fue el secuestro del presidente constitucional de Venezuela y de su compañera, un hecho sin precedentes en el mundo, y que sencillamente, de forma violatoria del derecho internacional y de la Convención de Ginebra sobre la inmunidad diplomática que poseen los mandatarios, secuestraron al presidente, como lo decía Julio César, en una afrenta a nuestros pueblos, lo llevaron a Guantánamo y de allí en helicóptero a Nueva York para ser juzgados por crímenes que jamás cometieron y que sencillamente forma parte de los expedientes que intentan crearle a los compañeros que han decidido por una forma u otra liderar nuestros procesos políticos en América Latina y en otras partes del mundo. Alguien decía en una oportunidad, cuando el imperialismo te diga que es tu enemigo, realmente es tu amigo. Y cuando el imperialismo te diga que es tu amigo, ten la visión de que es tu enemigo. Y quiero dejar ese mensaje plasmado en este punto, porque sé que hay muchas cosas que sin duda debemos seguir compartiendo, intercambiando experiencias, pero esto abre una puerta peligrosísima para nuestro continente. De hecho, después de esto que ocurrió, muchas potencias en el mundo dijeron, es decir, que si lo podemos hacer en nuestra región también estaría perfectamente validado. Y por eso hablaba de volver a la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, quiero mencionar esto último como un hecho importante para eh, desatar toda la solidaridad que podamos con la lucha de nuestros pueblos, como lo decía Julio César. No es momento de defender solamente nuestras causas. Cada uno de nosotros sentirá particular atención, querencia, ignorancia por una causa en particular, porque se siente más identificado, porque está más vinculado con uno o con otra. Es el momento de defender la vida, es el momento de defendernos toda la posibilidad que tengamos de construir una mejor humanidad. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, para cerrar el coloquio virtual sobre las bases militares extranjeras de Estados Unidos, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y la doctrina Monroe, quiero pedirles a nuestros tres ponentes un mensaje final de motivación. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es posible soñar y lograr un mundo sin bases militares? Escuchamos a Sonia Santiago Hernández, portavoz de las Madres contra la Guerra desde Puerto Rico. Pues mira, te voy a plantear, por alguna razón no estoy viéndome, pero bueno, no importa. Déjame ver acá. A ver. Lo que te quiero plantear es lo siguiente. El mundo tiene fronteras, pero esas son fronteras ficticias, por según tenemos derecho a migrar. Y entonces, si nos vemos como un ente internacional, como una raza humana, las fronteras desvanecen. Entonces, por ejemplo, ahora le quiero reconocer el gran sacrificio de los compañeros cubanos que perdieron su vida defendiendo la soberanía de Venezuela. Yo lo siento como si fuera mío,
a pesar de que soy de Puerto Rico. Eso se llama solidaridad. Y por eso abrazamos a Ecuador cuando decidieron no tener más bases militares. Y por eso estamos con Venezuela en su proceso difícil, confuso, pero confiamos en que tenemos las capacidades nuestras y no dudemos de nuestras capacidades. Yo soy psicóloga y les digo que todo empieza con tu mente. Importantísimo que tú reiteres los principios ideológicos que te muevan y que busques solidaridad. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Sonia. Julio César, ¿por qué es posible soñar y lograr un mundo sin bases militares? Sí, yo coincido con Sonia. Muchas gracias por lo que planteaba sobre la solidaridad, ¿no? La solidaridad es la ternura de los pueblos. Pero también debemos decir que los hombres mueren, pero las ideas no. Es decir, y esa es la fuerza más grande que ha movido la humanidad, ¿no? Los ideales, ¿no? Por ejemplo, el ideal por la independencia. Qué amor tan grande de nuestros patriotas por la independencia que lucharon y dieron su vida, ¿no? A pesar de difíciles circunstancias. Y hoy nuestros pueblos siguen luchando por lo que nosotros nombramos la segunda independencia. Y estamos convencidos que más temprano que tarde la vamos a lograr. Porque además ya estamos avanzando en un momento de la humanidad en que el imperialismo estadounidense, que es la principal amenaza para ese logro de la segunda independencia de nuestros pueblos, está en un proceso de declive, proceso histórico de declive. Todos los imperios de la humanidad han caído, han tenido procesos de alza y al final han caído. El imperio romano demoró 500 años en caer. Es decir, en algún momento de la historia, Estados Unidos evidentemente ya no será una amenaza. Y en ese nuevo mundo que están haciendo, que es un mundo multipolar, con unas relaciones internacionales basadas en el respeto a la soberanía de nuestros países, a ese mundo, en ese ideal es que estamos nosotros apostando, ¿no? A ese nuevo mundo que nazca. Y tenemos esperanza en que nuestros pueblos van a resistir, como resistieron nuestros antepasados. Todavía tenemos presencia en muchos de nuestros países de nuestros pueblos indígenas, es decir, cuánto hemos resistido a la dominación. Es decir, mantenemos la esperanza, ¿no? Que es como siempre se dice, la esperanza es lo último que se pierde y la justicia prevalecerá. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio César. Un mensaje bastante emotivo y esperanzador que es fundamental también para la concientización. Y bueno, para cerrar este coloquio, invitamos a Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de World Beyond War, que igualmente nos comente por qué es posible soñar y lograr un mundo sin bases militares. Sí, mira, yo sueño con un mundo donde los niños en Gaza no tengan el temor de estar jugando al fútbol y que sobre su cabeza caiga un misil. Yo tengo el sueño de que nuestros niños en África tengan la posibilidad de ir a la escuela sin pensar si van a regresar a casa y qué van a comer. Yo tengo el sueño de que nuestros niños de Vieques, de Puerto Rico, puedan disfrutar de un medio ambiente no contaminado producto del uso de las armas químicas. Yo tengo el sueño, sin duda, de que nuestros niños en nuestra América Latina tengan la posibilidad de desarrollarse integralmente y de no tener el temor de no gozar de los principales derechos sociales, económicos, reivindicativos, de una educación pública y gratuita de calidad, de una salud universal, de una vivienda con acceso igualitario para todas y para todos. Yo creo que en general nosotros soñamos con un mundo más justo. Es posible soñar. Cuando dejemos de soñar, sencillamente hemos perdido la capacidad de transformar. Y creo que cada uno de nosotros sueña con construir un mejor futuro, una mejor humanidad, tener realmente el acceso a esos derechos que se nos pretenden negar por una razón u otra. Pero no dejan de ser
anhelos, esperanzas que queremos materializar, que queremos construir y que a pesar de las dificultades intentamos hacerlo y ponemos todas nuestras energías en esa realización y en esa labor. Y es posible soñar sencillamente porque es posible convencer, es posible persuadir a nuestros pueblos y a quienes están en la responsabilidad de las tomas de decisiones, de que esos cuantiosos recursos que se destinan para el militarismo, de que esos cuantiosos recursos que se destinan para resolver o para establecer nuevas bases militares, deberían ser recursos que deberían estar destinados a resolver los grandes problemas que enfrenta nuestra humanidad. Esa es la gran realidad. Con el 3% del presupuesto que emplea Estados Unidos en términos militares, sería posible resolver el problema del África solo con el 3% que destina Estados Unidos al gasto militar. Esto es una estadística reivindicada por varios investigadores, etc. Entonces, es posible soñar, es posible realmente creer. Y yo sencillamente invito a todas y a todos a que no lo dejemos de hacer. Y gracias por la pregunta, Gaby, porque nos permite cerrar este evento virtual animados, no bajo la visión de, bueno, todo está perdido, no. Estamos en un momento particular de la resistencia de nuestros pueblos y con la alegría de nuestros pueblos latinoamericanos, con el corazón levantado, con la sonrisa y con la claridad de que la razón histórica nos asiste a nuestros pueblos, sencillamente vamos a resistir y estoy seguro vamos a vencer. Muchísimas gracias, Gabriel. Y es así que de parte de todo el equipo, esta gran familia de World Beyond War, les agradecemos profundamente su participación en este coloquio. La paz